Hola, en este video vamos a aprender cómo configurar un masternodo de la moneda ESBC. Lo primero que debes tener es un servidor dedicado. Para esto utilizaremos esta página, que ofrece una gran variedad de servidores. Lo primero que haremos es seleccionar la ubicación que tendrá el servidor. En este caso yo seleccioné Miami. El tipo de servidor será Ubuntu 16.04 por 64. El tamaño con este que hemos seleccionado es más que suficiente. Las demás opciones las dejamos como están y le ponemos el nombre a nuestro servidor. En este caso yo elegí un nombre de prueba. Luego de seleccionar nuestro nombre que le pondremos al servidor, apretaremos el botón de despliegue. Con esto el servidor empezará a instalarse y a configurar todas las cosas propias de él. Dentro de esta pantalla también podemos observar, a medida de que se va instalando el servidor, la IP que nos va a asignar, entre otros datos que hemos configurado. Mientras esperamos que termine la instalación, que toma un poco de tiempo, iremos solicitando las monedas en nuestra wallet local. Aquí observamos lo que es la wallet y vamos a ir a la pestaña de seleccionar pago. Este tiene varias casillas. Empezaremos a poner lo que es la etiqueta. Simplemente vamos a poner un nombre que queramos y los demás datos los podemos llenar o no. En este caso yo los llené. Vamos a solicitar el pago para que nos genere la wallet. Al solicitar vemos que se nos genera lo que es la wallet. Con esta dirección de wallet vamos a retirar los fondos de donde los hayas comprado. Mientras tanto vemos que ya se ha generado la IP del servidor y ahora vamos a pasar a Gabriels. Gabriels es uno de los exchanges en donde está listada la moneda y que para este tutorial hemos seleccionado para comprar los fondos del masternode. Nos vamos a seleccionar lo que es la moneda y le damos a retirar. Para retirar debemos agregar la dirección que hemos solicitado. Le ponemos una etiqueta, agregamos la dirección y simplemente le damos a agregar. Una vez agregado la vamos a seleccionar. Vamos a poner la cantidad que vamos a enviar a esta dirección, que debe ser exactamente 5000 monedas. Recordemos que los diferentes masternodes están divididos en 5000, 25000 y 50000. Como el exchange cobra comisión, debemos poner la cantidad de 5000.002 a retirar para que nos lleguen 5000 exactos. Debo recordar una vez más que tienen que ser 5000 exactos, porque si no la activación del masternodo va a fallar. Colocamos nuestra two-factor y enviamos las monedas. Vemos que es casi instantáneo que llegan las monedas a la wallet que tenemos nosotros. Y como vemos, nos llegaron 5000 exactos. Excelente. Ahora nos vamos a lo que es, debemos esperar primero que todas las confirmaciones estén completas. Vamos a la pestaña del servidor y vemos que ahora tenemos muchos más datos. Vamos a irnos a nuestro servidor SSH, a nuestro cliente SSH, y vamos a seleccionar lo que es la parte de password. Vamos a colocar el username, que es root, y la IP del servidor que nos han dado. En esta parte la vamos a aceptar. Eso nos va a abrir una consola. Nos va a permitir subir archivos, entre otras cosas, pero eso lo cerramos. Ahora, con la consola ya abierta, vamos a agarrar lo que es este comando y lo vamos a copiar
en nuestra consola. Esto va a ir descargando todos los datos que necesita el servidor para conectarse con el masternode. Una vez hecho eso, vamos a ejecutar el comando de instalación. Al instalarlo, él nos va a hacer una pregunta que si quiere que nos generemos nuestra private key. Le vamos a dar enter y va a empezar el proceso de la instalación y generación de la llave primaria. Este proceso toma bastante tiempo, por eso lo corté un poco. Luego al final ya se habrá creado nuestra llave primaria, que es lo que podemos observar ahí, que tiene nuestra IP. Y ya hemos instalado exitosamente todos los archivos que necesitamos en nuestro servidor. Ahora debemos conectarlo desde la wallet. Para eso nos vamos a ir a la pestaña de configuración, a la consola, y vamos a escribir el siguiente comando: masternode output. Esto nos va a dar el hash de la transacción que hemos hecho de las 5.000 monedas y el ID de salida. En herramientas nos vamos a ir a abrir fichero de configuración de masternode. Esto nos va a abrir un bloc de notas y vamos a borrar todo lo que está ahí. Vamos a llenar este bloc de notas con la información que nos ha entregado el servidor, que tiene nuestra dirección y tiene la llave primaria. Vamos a dar espacio. Ahora vamos a agregar el hash de la transacción, de nuevo espacio, y vamos a poner el ID de salida. En este caso es 1. El ID de salida puede ser 1 o puede ser 0. Cualquiera de los dos funciona, siempre y cuando te salga ahí. Le damos guardar y vamos a reiniciar nuestra wallet dándole wallet repair en la pestaña wallet repair y en la segunda opción. Esto va a reiniciar nuestra wallet. El proceso tarda un poco. Al reiniciar nuestra wallet, vamos a ver cómo nos va a aparecer en la pestaña de masternode nuestro masternode con nuestra dirección y con el estatus de missing. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahora debemos activarlo. Para activarlo le vamos a dar clic derecho, iniciar apodo, y le vamos a dar sí. Fíjense que sale un aviso que nos dice que ha empezado nuestro masternode y está exitoso. Debemos de revisar que la dirección de pago sea la dirección que nosotros tenemos en nuestra wallet. Y con eso has activado exitosamente tu masternode. Ahora, ¿cómo consultar el estatus actual de nuestro masternode? Luego nos vamos a ir a nuestra consola y vamos a escribir este comando de masternode status. El estatus exitoso de un masternode activo es status 4, y fíjense que el mensaje que nos dice que nuestro masternode ha sido empezado exitosamente. Y con esto concluimos nuestro video. Espero que les haya servido, y cualquier duda pueden contactarnos en nuestro servidor de Discord.